duerme con la historia completa de los Bourbones en Francia. El lujo de Versalles y el fin de un imperio. Hubo un tiempo en que el oro cubría las paredes, y el destino de millones se decidía entre espejos y máscaras, pero incluso el sol proyecta sombras al atardecer. Esta noche caminaremos por Versalles cuando la música ya se ha ido, para descubrir cómo la dinastía más brillante de Europa construyó su propia ruina. Cierra los ojos, respira. El imperio está a punto de dormir. La Francia del siglo XVII no era solo un reino, era una idea. Los Borbones no querían gobernar, querían encarnar el poder. Versalles no fue construido para el pueblo, sino para recordar al mundo que el rey estaba más cerca del sol que de los hombres. Para comprender la caída, debemos permanecer un momento en el auge. Todo comienza con un joven monarca que decidió que el Estado era él mismo. Si estas crónicas te acompañan en tu descanso, suscríbete a Throne y On Pie. Aquí los imperios no gritan, susurran mientras el mundo duerme. Luis XIV nació en 1638, en un reino fracturado por guerras civiles y traiciones nobles. Su padre, Luis XIII, gobernaba bajo la sombra del cardenal Richelieu, un hombre que comprendía que el verdadero poder no necesita corona, solo convicción. Cuando el rey murió en 1643, dejó un trono vacío y un hijo de 5 años. Francia estaba al borde del abismo. La nobleza veía oportunidad. La regente Ana de Austria sostenía el reino con manos temblorosas, y en ese silencio peligroso el joven Luis aprendió su primera lección. El poder no se hereda, se arranca del caos. Durante la Fronda, la rebelión de los nobles contra la corona. El niño rey fue forzado a huir de París en plena noche, escondido como un fugitivo en su propio reino. Esa humillación nunca lo abandonó. Años después, cuando tomó el control absoluto, construyó Versalles no como un palacio, sino como una jaula dorada para mantener a la nobleza bajo vigilancia eterna. Porque Luis XIV había aprendido algo que pocos monarcas comprenden: no se gobierna desde el trono, se gobierna desde el miedo disfrazado de esplendor. A los 23 años, Luis XIV asumió el control absoluto de Francia tras la muerte de su mentor, el cardenal Mazarino. No nombró un primer ministro, no delegó el poder. Declaró ante su consejo: en el Estado soy yo. Y no era arrogancia, era arquitectura política. Luis comprendió que la monarquía absoluta no se sostiene con ejércitos, sino con símbolos. Convirtió cada acto de su vida en ritual. Despertarse, vestirse, comer, todo era ceremonia. Los nobles competían por el honor de entregarle la camisa o sostener la vela. Versalles se convirtió en un escenario donde el rey era el sol y todos los demás satélites orbitando en silencio. Pero bajo el oro había estrategia fría. Luis sabía que un noble ocupado en protocolos no conspira. Un duque que mendiga un favor no organiza rebeliones. Así, el lujo se convirtió en control, la opulencia en obediencia, y Francia por un tiempo brilló como nunca antes. Pero ya entonces, en el resplandor absoluto, comenzaban a formarse las primeras grietas, porque un reino que depende de un solo hombre muere con él en Versalles. No fue un capricho, fue una declaración de guerra contra el pasado. Luis XIV odiaba París, la ciudad que lo había traicionado durante la Fronda. Así que decidió construir un nuevo centro de poder lejos de las calles estrechas y las conspiraciones urbanas. Eligió un pantano, un lugar inhóspito, vacío, perfecto para la reinvención. Durante décadas, miles de trabajadores transformaron el lodo en mármol. Bosques enteros fueron talados para alimentar los hornos, ríos desviados para llenar fuentes que nunca dejaban de correr. El costo fue incalculable, las vidas perdidas en la construcción incontables. Pero Luis no veía sacrificio, veía inversión en eternidad. Versalles debía ser más que un palacio. Debía ser el escenario del absolutismo hecho piedra. La Galería de los Espejos, con sus 357 espejos reflejando la luz de 1000 velas, no era decoración, era propaganda. Cada visitante extranjero debía salir con la certeza de que Francia era invencible. Cada noble debía recordar que el rey no solo gobernaba, dominaba el espacio, el tiempo, la luz misma. Pero en esa obsesión por la grandeza visible, Luis olvidó algo esencial: los espejos reflejan, pero también amplifican las sombras. Luis XIV sabía que los nobles eran su mayor amenaza. Durante siglos habían levantado ejércitos privados, desafiado reyes, desangrado provincias. Pero el rey Sol no los destruyó. Los domesticó en Versalles, fue su instrumento. Convocó a la alta nobleza a vivir en la corte no como honor, sino como obligación. Quien no estaba en Versalles no existía. Las tierras seguían siendo suyas, pero el poder real se concentraba en los salones del palacio. Allí, bajo la mirada constante del rey, los duques y condes se convirtieron en cortesanos. Sus espadas se oxidaron, sus ambiciones se redujeron a obtener un gesto de aprobación real. Luis creó un sistema donde la proximidad al rey determinaba todo: en pensiones, cargos,
influencia, y los nobles, acostumbrados a gobernar provincias, ahora competían por sostener una vela. Era brillante, era cruel, y funcionó durante décadas, pero tuvo un costo invisible en la nobleza. Perdió su función militar y administrativa. Se convirtió en ornamento, y cuando el pueblo comenzó a cuestionar por qué debía alimentar a una clase que ya no servía para nada, no hubo respuesta, porque Luis XIV había construido un sistema donde los nobles dependían del rey, pero el rey, sin saberlo, construyó su propia irrelevancia futura. La paz no era suficiente para un rey que se veía como el sol. Luis XIV necesitaba victorias que reflejaran su gloria. Durante su reinado, Francia estuvo en guerra casi constantemente. La guerra de devolución, la guerra franco-holandesa, la guerra de los 9 años, la guerra de sucesión española. Cada conflicto expandía fronteras, pero también agotaba el tesoro. Luis soñaba con una Francia que dominara Europa, y por momentos casi lo logró. Sus ejércitos marchaban bajo el símbolo del sol. Sus generales conquistaban ciudades con precisión mecánica. Pero la guerra tiene un precio que el oro no puede pagar indefinidamente. Cada campaña requería más soldados, más provisiones, más impuestos. El campesinado francés, que ya cargaba el peso de Versalles, ahora debía financiar la ambición imperial. Las cosechas fallaban, pero los impuestos no disminuían. Los hijos morían en campos de batalla extranjeros, mientras sus padres morían de hambre en aldeas olvidadas. Luis, desde Versalles, veía mapas, veía fronteras que se expandían, pero no veía los rostros de quienes pagaban el precio. Y así, cada victoria militar se convertía en una derrota silenciosa en el corazón del reino, porque un imperio no se sostiene solo con conquistas. Se sostiene con lealtad, y la lealtad, cuando se compra con sangre y hambre, tiene fecha de vencimiento. En 1685, Luis XIV cometió uno de los errores más costosos de su reinado. Revocó el Edicto de Nantes, que desde 1598 garantizaba tolerancia religiosa a los hugonotes, los protestantes franceses. Para Luis la decisión era lógica: un rey, una ley, una fe. La uniformidad religiosa fortalecería el reino, pero la realidad fue devastadora. 200.000 hugonotes huyeron de Francia, llevándose consigo habilidades, conocimientos, riqueza. Eran artesanos, comerciantes, financieros, ingenieros. Se refugiaron en Holanda, Prusia, Inglaterra, y llevaron su talento a los enemigos de Francia. Las economías rivales se fortalecieron con cerebros franceses. Mientras tanto, Francia perdió una clase productiva entera. Los que se quedaron fueron perseguidos, convertidos por la fuerza, o arrastrados a las galeras como esclavos. La intolerancia se vistió de piedad, pero el resultado fue empobrecimiento. Luis creyó que la unidad religiosa traería estabilidad. En cambio, sembró resentimiento y debilitó la economía justo cuando más la necesitaba. Porque el absolutismo no solo exige obediencia política, exige obediencia del alma. Y cuando un rey intenta gobernar hasta las conciencias, pierde algo más peligroso que súbditos. Pierde innovación, diversidad, resiliencia. Francia se volvió más homogénea, pero también más frágil. Luis XIV gobernó durante 72 años, el reinado más largo de la historia europea. Pero los últimos años fueron sombríos. Sus hijos murieron, sus nietos murieron. La viruela, la guerra, el destino, borraron toda una generación de herederos. Versalles, que había sido símbolo de vida eterna, se llenó de luto. El rey que había desafiado a Europa ahora enfrentaba su propia mortalidad. Su cuerpo se deterioraba en gangrena en la pierna, dolor constante. Pero seguía apareciendo en ceremonias, sosteniendo el peso del ritual hasta el final, porque para Luis XIV, dejar de ser rey era dejar de existir. En 1715, murió. Su bisnieto, un niño de 5 años, heredó el trono. El ciclo se repetía. Pero algo había cambiado. Francia ya no era el sol de Europa. Era un gigante agotado, con arcas vacías y un pueblo cansado. Luis XIV había convertido a Francia en la envidia del mundo, pero también en su prisionera. Versalles seguía brillando, pero el brillo ya no ocultaba las deudas, el hambre, el resentimiento acumulado. El rey sol se apagó, y cuando lo hizo, dejó a Francia en penumbras, porque había construido un sistema donde todo dependía de él y sin él. El sistema comenzó a desmoronarse en cámara lenta, mientras avanzamos por los pasillos de Versalles. Recuerda que todo este lujo existió para esconder el miedo a perder el trono, el miedo al silencio. El miedo, al final, cuando Luis XIV murió, dejó un reino exhausto y un heredero de 5 años. Luis XV era demasiado joven para gobernar, así que el poder pasó a Felipe de Orleans, sobrino del difunto rey. La regencia comenzó con promesas de reforma. Orleans era inteligente, culto, libertino. Intentó aliviar la presión sobre el pueblo, reducir gastos, reorganizar las finanzas, pero heredó un desastre. Las guerras de Luis XIV habían vaciado el tesoro. La deuda era monstruosa, y Orleans, desesperado, apostó por una solución audaz y catastrófica:
el esquema financiero de John Law. Law era un economista escocés que prometía resolver todo con papel moneda y acciones de la Compañía del Mississippi. Por un momento, pareció funcionar. París hervía de especulación. Fortunes se hacían de la noche a la mañana, pero el sistema estaba construido sobre humo. Cuando la burbuja explotó en 1720, arrastró consigo la confianza en el gobierno. Miles perdieron todo. La clase media emergente vio evaporarse sus ahorros, y el pueblo que ya desconfiaba de la corona aprendió una lección brutal: el poder no solo es corrupto, es incompetente. En Orleans murió en 1723, agotado y desprestigiado. Luis XV asumió el trono sin gloria, heredando no solo un reino, sino una crisis de legitimidad que nunca podría resolver completamente. Luis XV era hermoso, melancólico, indeciso. Había heredado el trono más poderoso de Europa, pero nunca quiso el peso. A diferencia de su bisabuelo que vivía para el poder, Luis XV lo soportaba, delegaba decisiones, evitaba conflictos, se refugiaba en placeres privados mientras Francia se hundía lentamente en deudas y descontento. Durante las primeras décadas, el reino pareció estable. Las reformas económicas trajeron cierta recuperación. Francia participó en guerras, ganó algunas, perdió otras, pero nada parecía urgente. Versalles seguía funcionando como escenario del absolutismo. Pero algo había cambiado. El pueblo ya no veía al rey como una figura divina. Las críticas comenzaron a circular en panfletos clandestinos. Los filósofos ilustrados cuestionaban abiertamente la monarquía absoluta. Voltaire, Rousseau, Diderot plantaban semillas de duda que germinarían décadas después. Luis XV no era cruel, no era tirano, pero era ausente. Y en una monarquía absoluta, la ausencia es más peligrosa que la tiranía, porque cuando el rey no gobierna, el vacío se llena de resentimiento. Y Luis XV, encerrado en Versalles, rodeado de amantes y cortesanos, no percibió el cambio. No vio que el mundo se movía. No escuchó el murmullo que crecía en las calles. Vivió como si el absolutismo fuera eterno. Y cuando murió en 1774, dejó a su nieto un reino al borde del colapso. Si Luis XV no quería gobernar, alguien tenía que hacerlo. Y durante casi 20 años, esa persona fue Jeanne Antoinette Poisson, conocida como Madame de Pompadour. No era noble de nacimiento, era hija de un financiero, educada en salones burgueses, pero tenía inteligencia, encanto y ambición. Conquistó al rey no solo con belleza, sino con conversación. Se convirtió en su amante oficial, pero también en su consejera política. Pompadour influía en nombramientos militares, alianzas diplomáticas, decisiones culturales. Financió a los enciclopedistas, protegió a artistas, construyó una red de poder basada en sutileza y patronazgo. Pero su influencia también alimentó el resentimiento. El pueblo la veía como una advenediza que controlaba al rey. Los nobles la despreciaban por su origen burgués. Los panfletos la ridiculizaban, a veces con obscenidad brutal. Pero Pompadour no cayó. Murió en 1764, aún en el poder, víctima de tuberculosis. Luis quedó vacío sin ella. Su siguiente favorita, Madame du Barry, era hermosa pero carente de la astucia política de Pompadour. Y así, el rey quedó sin brújula. Porque Luis XV nunca aprendió a gobernar solo. Siempre necesitó a alguien que pensara por él. Y cuando esa persona desapareció, el reino se quedó sin rumbo. Versalles seguía brillando, pero la luz ya no guiaba. Solo Saga. Entre 1756 y 1763, Europa ardió en lo que algunos llaman la Primera Guerra Mundial. Francia enfrentó a Gran Bretaña en 3 continentes: en Europa, América, India. Luis XV, presionado por alianzas cambiantes, se involucró del lado de Austria, antigua enemiga. Fue una inversión de siglos de estrategia. Why un disaster. Francia perdió Canadá, perdió territorios en India, perdió prestigio, perdió dinero que no tenía, y lo peor, perdió credibilidad. El pueblo francés vio morir a sus hijos en guerras que no entendía, por causas que no compartía. Los impuestos aumentaron, las cosechas fallaron, el hambre se instaló en el campo mientras Versalles seguía consumiendo millones en ceremonias vacías. Gran Bretaña emergió como la potencia dominante, Francia quedó humillada, y Luis XV, que nunca quiso la guerra, tampoco supo cómo terminarla con dignidad. Firmó la paz en 1763, pero el daño estaba hecho, porque una monarquía absoluta vive de símbolos de fuerza. Y Francia acababa de demostrar debilidad ante el mundo. El absolutismo funciona cuando el rey parece invencible, pero cuando pierde, el encanto se rompe, y el pueblo comienza a preguntarse por qué debe obedecer a quien no puede protegerlo. Luis XV murió una década después, odiado y olvidado, y dejó a Francia en ruinas financieras, morales, políticas. El escenario estaba listo para el último acto. Luis XVI tenía 20 años cuando heredó el trono en 1774. Era tímido, estudioso,
torpe en sociedad, prefería la cerrajería a los bailes. Amaba a su esposa María Antonieta con una ternura que Versalles encontraba inapropiada. No tenía el carisma de Luis XIV ni la belleza de Luis XV. Era, en muchos sentidos, un hombre decente en una época que exigía un tirano o un genio, y no era ninguno de los dos. Desde el principio intentó reformas. Nombró ministros ilustrados como Turgot y Necker. Intentó aliviar impuestos al campesinado. Propuso que la nobleza y el clero pagaran su parte. Pero cada reforma chocaba contra la resistencia de los privilegiados. Los parlamentos bloqueaban cambios. La corte lo veía como débil. María Antonieta, joven y ajena a las tradiciones francesas, era vista con sospecha. Y Luis XVI, incapaz de imponer su voluntad, cedía una y otra vez a no por cobardía, sino por falta de convicción en el absolutismo que heredó. Porque Luis XVI no creía realmente que el Estado fuera él, creía en el deber, en la tradición, en la bondad. Pero esas virtudes no sostienen tronos, y mientras él dudaba, Francia se desangraba. Las deudas crecían, el hambre se extendía, y el pueblo, que había soportado siglos de lujo ajeno, comenzó a perder la paciencia. Luis XVI no era el enemigo, pero estaba sentado en el trono cuando llegó la factura de un siglo de excesos. María Antonieta llegó a Francia con 14 años, enviada desde Viena como peón diplomático en la alianza entre Austria y Francia. Era hermosa, vivaz, ingenua. No hablaba bien francés, no entendía las reglas invisibles de Versalles, y desde el primer día fue juzgada. La corte la observaba con crueldad. El pueblo la llamaba la austríaca, como si su origen fuera una traición. Durante años su matrimonio con Luis XVI no se consumó, lo cual alimentó rumores humillantes. Cuando finalmente tuvieron hijos, las habladurías no cesaron. María Antonieta buscó refugio en placeres, en fiestas, moda, juegos de azar. Construyó el pequeño Trianon, un refugio privado donde podía escapar del protocolo sofocante de Versalles. Jugaba a ser campesina en una aldea falsa, con ovejas limpias y pastores disfrazados. Para ella, era inocente. Para el pueblo, era obsceno. Mientras Francia pasaba hambre, la reina jugaba en su paraíso artificial, y aunque María Antonieta nunca dijo que coman pasteles, la leyenda se instaló porque encajaba perfectamente con la imagen que el pueblo tenía de ella, una mujer frívola, ajena al sufrimiento, símbolo de todo lo que estaba mal en Versalles. No era justa la acusación, pero la justicia no importa cuando el odio ya está sembrado. María Antonieta se convirtió en el rostro del desprecio aristocrático, y cuando llegó la revolución, sería ella quien pagaría el precio más alto. En 1785, un escándalo sacudió Versalles y terminó de arruinar la reputación de María Antonieta. Un collar de diamantes, encargado originalmente para Madame du Barry, quedó sin comprador tras la muerte de Luis XV. El joyero intentó vendérselo a María Antonieta, pero ella lo rechazó. Era demasiado caro, demasiado ostentoso. Sin embargo, una estafadora llamada Jane de la Motte se hizo pasar por la reina. Convenció al cardenal de Rohan de comprar el collar en su nombre, y desapareció con los diamantes. Cuando el fraude se descubrió, el escándalo estalló. El cardenal fue arrestado. La estafadora fue marcada con hierro candente, pero el daño a María Antonieta fue irreparable. Aunque era inocente, el pueblo creyó que había participado. Los panfletos la acusaron de corrupción, lujuria, traición. La llamaron Madame Déficit. La pintaron como símbolo de todo lo podrido en la monarquía. Y lo peor, Luis XVI no supo defenderla. Dejó que el juicio público se desarrollara sin protegerla eficazmente. María Antonieta quedó sola, expuesta, odiada. El asunto del collar no fue un crimen, fue una profecía. Mostró que la monarquía ya no controlaba la narrativa, que el pueblo ya no creía en la corona, que los símbolos cuando se corrompen se vuelven armas. Y María Antonieta, que nunca entendió del todo Francia, se convirtió en el símbolo de una decadencia que ella no había creado, pero que ahora llevaba en la frente como una marca. Francia estaba quebrada. Dícadas de güeras, construcciones faraónicas y una clase privilegiada que no pagaba impuestos habían vaciado el tesoro. Luis XVI heredó deudas monstruosas, y cada intento de reforma chocaba contra la resistencia de quienes debían pagar a la nobleza y el clero. El ministro Turgot intentó liberalizar la economía y eliminar privilegios. Fue destituido. Necker intentó hacer públicas las cuentas del Estado. Hugues Calonne propuso impuestos a los privilegiados. Fue ignorado. La crisis no era solo financiera, era estructural. Francia tenía un sistema donde el 98% de la población sostenía al 2% restante, y ese 2% se negaba a cambiar. Mientras tanto, las cosechas fallaban. El precio del pan se disparaba. El invierno de 1788 a 1789 fue brutal. La gente moría de hambre mientras Versalles seguía consumiendo. Y Luis XVI, atrapado entre su conciencia y su corona, no sabía qué hacer. Sabía que el sistema era insostenible. Sabía que algo debía cambiar. Pero cada vez que intentaba reformas, los privilegiados lo bloqueaban. Y cada vez que cedía,
El pueblo perdía fe. Estaba en una trampa sin salida. Y cuando finalmente convocó los Estados Generales en 1789, creyendo que podía controlar el proceso, ya era demasiado tarde, porque había abierto una puerta que no podría cerrar, y del otro lado, esperaba la revolución. En mayo de 1789, por primera vez desde 1614, Luis XVI convocó los Estados Generales a una asamblea que representaba al clero, la nobleza y el tercer estado, es decir, el pueblo. Era un acto desesperado para resolver la crisis financiera. Pero lo que Luis no comprendió fue que ya no estaba convocando súbditos, estaba convocando ciudadanos. El tercer estado llegó con ideas claras. Habían leído a Rousseau, a Voltaire, habían visto cómo las colonias americanas desafiaban a Inglaterra. Querían voto por cabeza, no por aumento. Querían representación real, no simbólica. Cuando la corona se negó, el tercer estado se rebeló. Se declararon Asamblea Nacional. Juraron no separarse hasta redactar una constitución. Luis XVI, confundido, intentó negociar, pero cada concesión llegaba tarde. Cada gesto de apertura parecía debilidad. Y el pueblo, que durante siglos había esperado migajas, ahora exigía el pan entero. En junio, la asamblea se reunió en un frontón de pelota vasca y juró no disolverse. Luis, presionado por la corte conservadora, consideró la fuerza, acumuló tropas en torno a París, pero no se atrevió a disparar. Y esa vacilación fue su condena, porque en revolución quien duda pierde. Los Estados Generales, que debían salvar la monarquía, se convirtieron en su sentencia de muerte. Y Versalles, el escenario del poder absoluto, comenzó a vaciarse mientras la historia se escribía en las calles. El 14 de julio de 1789, el pueblo de París asaltó la Bastilla, una fortaleza-prisión que simbolizaba el poder arbitrario del rey. Dentro había pocos prisioneros, pero eso no importaba. Lo que cayó ese día no fueron muros, fue la ilusión de invencibilidad. La multitud, armada con picas y cañones robados, masacró a la guarnición, decapitaron al gobernador, pasearon su cabeza en una pica por las calles. Era violencia popular desorganizada, brutal, pero era también una declaración. El pueblo ya no tenía miedo. Luis XVI, en Versalles, fue informado de los eventos. Preguntó si era una revuelta. Le respondieron: «Ah, no, señor, es una revolución». Dicen que esa noche escribió en su diario Nada, Pork para él, que medía los días en cacerías y ceremonias. Aquel día no había casado. No comprendía que su mundo acababa de terminar. La toma de la Bastilla no cambió Francia de inmediato, pero cambió lo posible. Mostró que el pueblo podía actuar, que la violencia podía funcionar, que los símbolos podían destruirse. Y una vez que esa línea se cruzó, no hubo retorno. Versalles seguía de pie, pero ya no gobernaban. El poder había migrado a las calles. Y Luis XVI, atrapado en su palacio, se volvió rehén de una historia que ya no controlaba. En octubre de 1789, miles de mujeres marcharon desde París hacia Versalles. Hambrientas, furiosas, exigían pan, pero también exigían algo más profundo: que el rey dejara de esconderse, que viniera a París, que viera el sufrimiento con sus propios ojos. La marcha llegó a Versalles empapada por la lluvia. Rompieron las verjas, invadieron los patios, algunas llegaron hasta las habitaciones privadas. Hubo violencia, guardias asesinados. A María Antonieta escapó por pasadizos secretos. Luis XVI, despertado en la madrugada, enfrentó a la multitud no con soldados, sino con palabras. Prometió pan, prometió regresar a París al amanecer. La familia real fue escoltada fuera de Versalles, no como monarcas triunfantes, sino como prisioneros. El cortejo avanzó lentamente, rodeado de miles. Algunos llevaban las cabezas de los guardias muertos en picas. Otros cantaban. La familia real miró por última vez los jardines de Versalles desaparecer en la distancia. Nunca regresarían. París los recibió con gritos. Los instalaron en las Tullerías, un palacio que no era prisión, pero tampoco era libertad, porque aunque las puertas no tenían cerraduras, la familia real no podía salir sin permiso. Versalles quedó vacío. Los espejos reflejaban salones desiertos, las fuentes seguían corriendo para nadie. El escenario del absolutismo se había quedado sin actores. Y en París, la revolución apenas comenzaba. Luis XVI no era revolucionario, no creía en la soberanía popular. Firmaba decretos que limitaban su poder, pero en su corazón seguía siendo rey por gracia divina. Así que en junio de 1791, la familia real intentó huir. El plan era llegar a la frontera, reunirse con ejércitos leales y regresar con fuerza para restaurar el orden. Pero el plan fracasó. La familia viajó de noche, disfrazada, en un carruaje lento y pesado. En Varennes, un pequeño pueblo cerca de la frontera, fueron reconocidos. Un maestro de postas comparó el rostro de Luis con una moneda. La alarma se extendió, la Guardia Nacional los detuvo, y el rey de Francia fue arrestado por sus propios súbditos. El regreso a París fue humillante.
Silencio en las calles. Nadie se quitó el sombrero. Nadie gritó «¡Viva el rey!». La multitud miraba en silencio mientras el carruaje avanzaba escoltado como un prisionero de guerra. Luis XVI había intentado escapar, y con eso destruyó cualquier resto de confianza, porque si el rey huía significaba que no creía en la revolución, que esperaba aplastarla, que era enemigo, no aliado. La asamblea lo suspendió temporalmente. Lo obligaron a aceptar una constitución que convertía a Francia en monarquía constitucional. Luis juró lealtad, pero nadie le creyó. Y en ese momento la monarquía dejó de ser una institución sagrada, para convertirse en un obstáculo que debía ser removido. La revolución que comenzó con esperanza se volvió oscura. En 1792, Francia declaró la guerra a Austria y Prusia, que amenazaban con invadir para restaurar el absolutismo. Pero la guerra no unió al país, lo fracturó. Los radicales, liderados por los jacobinos, acusaron al rey de conspirar con el enemigo, y no estaban equivocados. Luis XVI mantenía correspondencia secreta con las cortes extranjeras, esperaba una derrota francesa que lo liberara. Pero las cartas fueron descubiertas, y cuando el pueblo lo supo, la ira estalló. En agosto de 1792, una multitud asaltó las Tullerías. La Guardia Suiza intentó defender al rey Jan, fueron masacrados. Luis XVI y su familia buscaron refugio en la asamblea, pero ya no había refugio. La asamblea lo suspendió definitivamente. La monarquía fue abolida. Francia se declaró república. Y Luis XVI, que había sido rey por gracia divina, ahora era ciudadano Luis Capeto. Acusado de traición en la violencia se aceleró. En septiembre, turbas invadieron las prisiones de París y masacraron a 1000 prisioneros sospechosos de ser contrarrevolucionario. No hubo juicio, solo sangre. La revolución, que había nacido con ideales de libertad e igualdad, ahora devoraba a sus propios hijos. En East Cause, Luis XVI esperaba su destino, encerrado en una torre, sabiendo que cada día lo acercaba al final. En diciembre de 1792, Luis XVI fue juzgado por la Convención Nacional, no como rey, sino como traidor. Las acusaciones eran contundentes, en correspondencia con enemigos extranjeros, intento de fuga, conspiración contra la República. Luis se defendió con dignidad, negó la traición, argumentó que había actuado según las leyes vigentes en su momento, pero la revolución no buscaba justicia legal, buscaba justicia simbólica. El voto fue ajustado, algunos querían exilio, otros prisión perpetua, pero los radicales exigían muerte. Robespierre argumentó que un rey vivo era una amenaza permanente, que mientras Luis respirara, la contrarrevolución tendría un símbolo. Y tenía razón. El 17 de enero de 1793, la convención votó, por un margen estrecho, Luis XVI fue condenado a muerte. Su primo, el duque de Orleans, votó por la ejecución. Fue una traición que perseguiría su memoria. Luis pidió clemencia, pidió tiempo para despedirse de su familia, se lo concedieron. Pasó sus últimas horas con María Antonieta y sus hijos. No lloró, les pidió que fueran fuertes, les dijo que no era el final, solo un paso hacia algo mejor. Mentía. Por amor, porque sabía que lo que venía sería peor. La noche antes de morir, Luis XVI durmió, como si la muerte fuera solo otra ceremonia que debía soportar con dignidad. El 21 de enero de 1793, a las 10 de la mañana, Luis XVI subió al cadalso en la Plaza de la Revolución. La multitud esperaba en silencio, algunos lloraban, otros celebraban. Luis intentó hablar, comenzó a decir que moría inocente, que perdonaba a sus enemigos, pero los tambores ahogaron su voz. El verdugo lo empujó hacia la guillotina. Su cabeza cayó en la cesta, y la multitud estalló. Algunos gritaban «¡Viva la República!», otros mojaban pañuelos en su sangre como recuerdo. Francia había ejecutado a su rey. No era la primera vez que un monarca moría violentamente en Europa, pero era la primera vez que moría juzgado por el pueblo. No fue asesinato, fue sentencia, y eso cambió todo, porque significaba que los reyes ya no eran sagrados, que el poder venía del pueblo, no de Dios, que la soberanía popular no era solo teoría, era guillotina. Europa quedó horrorizada. Las monarquías formaron coaliciones contra Francia, pero también quedó fascinada, porque lo imposible acababa de suceder. Y si podía pasar en Francia, podía pasar en cualquier lugar. Luis XVI murió creyendo en Dios, en la monarquía, en el orden divino. Pero su muerte marcó el nacimiento de un mundo donde los tronos ya no eran eternos, donde el pueblo podía juzgar. Tras la ejecución de Luis XVI, Francia entró en su fase más oscura. El terror, liderado por Robespierre, y el Comité de Salvación Pública, convirtió la revolución en máquina de muerte. La guillotina trabajaba sin descanso. Aristócratas, sacerdotes, moderados, radicales, cualquiera podía ser acusado de traición. No hacían falta pruebas. Bastaba una denuncia, un comentario sospechoso, un silencio mal interpretado. Miles murieron.
La Place de la Revolution olía a sangre constantemente. Los verdugos trabajaban en turnos, las cestas se llenaban de cabezas, y la revolución, que había prometido libertad, se convirtió en tiranía popular. Robespierre creía que la virtud debía ser impuesta, que la república solo sobreviviría si eliminaba toda impureza. Pero la pureza absoluta es imposible, y cuando todo es sospechoso, todos son culpables. La paranoia se instaló, los revolucionarios se devoraban entre sí. Los que habían guillotinado al rey ahora eran guillotinados por otros revolucionarios. Y el ciclo continuaba. El terror no fue accidente, fue la consecuencia lógica de una revolución que no sabía detenerse, que había destruido el viejo mundo sin construir uno nuevo, que había liberado fuerzas que ya no podía controlar. En his caos, los Borbones no eran ni siquiera memoria, eran solo fantasmas que la revolución arrastraba consigo. Después de la ejecución de Luis XVI, María Antonieta fue separada de sus hijos. Su hijo Luis Carlos fue entregado a un zapatero para que lo reeducara como ciudadano. Su hija permaneció con ella hasta que también fue separada. María Antonieta quedó sola. Fue trasladada a la Conciergerie, una prisión húmeda y oscura. Allí esperó su juicio durante meses. Envejeció rápidamente. Su cabello se volvió blanco. Su salud se deterioró, pero su dignidad no se quebró. En octubre de 1793 fue juzgada. Las acusaciones eran absurdas en traición, conspiración, incluso abuso de su propio hijo. Una mentira tan obscena que hasta los revolucionarios sintieron vergüenza. Pero la condena estaba decidida de antemano. María Antonieta se defendió con calma. Cuando le preguntaron sobre el abuso, respondió mirando a las mujeres en la sala al apelo, a todas las madres presentes. No dijo más, no necesitaba. El silencio fue su defensa. Fue condenada a muerte. El 16 de octubre de 1793, subió al cadalso, no en carroza dorada, sino en carreta de madera, las manos atadas, el cabello cortado. La multitud la insultaba, pero ella no respondió. Subió las escaleras, pisó accidentalmente el pie del verdugo. Dijo perdón, señor, con la misma cortesía que había usado en Versalles. Y luego cayó la guillotina. María Antonieta no fue la última víctima del terror, pero fue la más simbólica, porque con ella murió el último rastro de Versalles. Luis Carlos el Delfín tenía 8 años cuando su padre fue ejecutado. Los revolucionarios lo separaron de su madre y lo entregaron a Antoine Simon, un zapatero encargado de convertirlo en ciudadano. El niño fue maltratado, forzado a denunciar a su madre vestido con harapos. Se dice que lo obligaron a cantar canciones obscenas sobre María Antonieta. El trauma fue devastador. Luis Carlos fue encerrado en una celda oscura, sin contacto humano. Murió en 1795 a los 10 años, probablemente de tuberculosis. Nunca fue rey, pero los monárquicos lo consideran. Luis XVII, su hermana, María Teresa, sobrevivió. Pasó 3 años en prisión sola sin saber que sus padres habían muerto. Fue liberada en 1795 en un intercambio de prisioneros. Tenía 17 años. Nunca volvió a Francia mientras vivió. Se casó con un primo, vivió exiliada, y pasó el resto de su vida recordando lo que había perdido. Escribió memorias dolorosas de su infancia en Versalles y su infierno en prisión. Murió en 1851, la última persona viva que había conocido Versalles en su esplendor. Los hijos de Luis XVI no fueron solo víctimas de la revolución. Fueron símbolos de su crueldad, porque la revolución no solo destruyó reyes, destruyó infancias, familias, futuros. En ese acto demostró que la justicia, cuando se vuelve venganza, no distingue entre culpables e inocentes. El terror no podía durar para siempre. En julio de 1794, los propios revolucionarios se cansaron de Robespierre. Su pureza se había vuelto insoportable. Su virtud, tiranía. Los moderados conspiraron. En la convención, Robespierre fue interrumpido, gritado, arrestado. Intentó suicidarse con un disparo, pero solo se destrozó la mandíbula. Al día siguiente, el 28 de julio de 1794, fue guillotinado junto a sus seguidores. La multitud, que antes lo adoraba, ahora celebraba su muerte. Y con Robespierre cayó el terror. La guillotina dejó de trabajar sin descanso. Las prisiones se vaciaron, Francia respiró. Pero el daño estaba hecho. La revolución había devorado a sus propios hijos. Los ideales de libertad e igualdad habían sido manchados con sangre. Y el pueblo, exhausto, ya no confiaba en nadie. Versalles seguía vacío. Los Borbones estaban muertos o exiliados. Y Francia, que había derribado un imperio, ahora no sabía qué construir en su lugar. Se instaló un directorio, un gobierno inestable y corrupto. Las guerras continuaron. La economía se desmoronó. Y en ese vacío de poder, otro hombre esperaba. No un rey, no un revolucionario. Un general, un corso ambicioso que tomaría lo que la revolución había destruido y lo convertiría en algo nuevo. Pero esa es otra historia. Los Borbones, mientras tanto, habían desaparecido. Y Versalles, con ellos. Cuando la familia real fue forzada a París, Versalles quedó vacío. Durante años el palacio fue saqueado, los muebles vendidos,
las telas rasgadas en los espejos rotos. La galería de los espejos, que había deslumbrado a Europa, se llenó de polvo. Los jardines se volvieron salvajes. Las fuentes dejaron de correr. Versalles, que había sido el corazón del absolutismo, se convirtió en ruina. Hubo intentos de destruirlo completamente. Algunos revolucionarios querían borrarlo, como se borra un símbolo, pero otros argumentaron que debía preservarse no como gloria, sino como advertencia, como museo de los excesos que llevaron a la revolución. Y así, Versalles sobrevivió. Napoleón consideró restaurarlo, pero prefirió otros palacios. Los Borbones regresaron brevemente tras la caída de Napoleón, pero nunca volvieron a vivir en Versalles. El palacio ya no era hogar, era fantasma. En 1837, Luis Felipe lo convirtió en museo dedicado a todas las glorias de Francia. Restauró salas, llenó galerías con pinturas históricas, pero no devolvió la vida. Hoy, Versalles sigue de pie. Millones lo visitan cada año. Caminan por la galería de los espejos, admiran los jardines, pero nadie vive allí, porque Versalles no es un palacio. Es un monumento a la ambición, al exceso, a la fragilidad del poder absoluto. Es el recordatorio de que incluso el sol, los Borbones que sobrevivieron la revolución, vivieron en exilio. Los hermanos de Luis XVI, el conde de Provenza y el conde de Artois, huyeron a Inglaterra, Alemania, Rusia, se declararon reyes legítimos, organizaron conspiraciones, soñaron con regresar, pero eran fantasmas políticos, nadie los quería. Europa los toleraba por obligación dinástica, pero no los ayudaba realmente. Napoleón los ignoró. Durante su imperio, los Borbones no eran ni amenaza ni relevancia. Solo cuando Napoleón cayó en 1814, los Borbones regresaron. Luis XVIII, hermano de Luis XVI, fue instalado en el trono por las potencias aliadas, pero no era restauración, era farsa. Luis XVIII gobernó bajo una constitución, aceptó muchas reformas de la revolución. No intentó resucitar el absolutismo, sabía que era imposible. Su reinado fue tranquilo, melancólico, provisional. Cuando murió en 1824, su hermano Carlos X lo sucedió. Carlos, más conservador, intentó restaurar privilegios de la nobleza y la iglesia. Fue un desastre. En 1830, otra revolución estalló. Carlos fue derrocado. Los Borbones perdieron el trono definitivamente. Fueron reemplazados por una rama colateral, los Orleans, y luego, décadas después, por una república. Los Borbones nunca recuperaron Versalles. Nunca recuperaron el poder absoluto. Se convirtieron en nota al pie de la historia. Recordados no por su gloria, sino por su caída. Los Borbones cayeron porque construyeron un sistema insostenible. Un sistema donde el lujo se alimentaba de la miseria, donde el poder absoluto dependía de la obediencia silenciosa, donde los símbolos reemplazaban la sustancia, y cuando los símbolos se agrietaron, todo se derrumbó. Pero la lección no fue aprendida. Después de los Borbones vinieron otros. Napoleón construyó un imperio que también colapsó. Los Orleans intentaron monarquía burguesa, y también cayeron. Las repúblicas se sucedieron inestables, hasta que finalmente Francia encontró equilibrio. Tras décadas de sangre, porque derribar un sistema es rápido, construir algo mejor toma generaciones. Los Borbones no eran únicamente culpables. Heredaron problemas estructurales, las deudas de Luis XIV, las guerras de Luis XV, la resistencia de la nobleza, pero también eligieron el lujo sobre la reforma, el esplendor sobre la justicia. Y cuando tuvieron oportunidades de cambiar, las desperdiciaron. Luis XVI intentó reformas. Demasiado tarde. María Antonieta ignoró al pueblo, hasta que fue demasiado tarde. Y Versalles, con toda su belleza, fue la metáfora perfecta en un palacio construido sobre un pantano, sostenido por apariencias, destinado a hundirse. La historia de los Borbones no es solo sobre monarquía, es sobre la fragilidad de cualquier sistema que olvida a quienes lo sostienen, sobre el peligro de creer que el poder es eterno, sobre el precio del exceso. Versalles sigue siendo el símbolo más poderoso del absolutismo, no porque fuera el más grande ni el más hermoso, sino porque encapsuló perfectamente la ambición y la arrogancia de una era. Luis XIV lo construyó para demostrar que el rey era superior a todos, ni lo logró, pero también demostró sin quererlo que el poder basado solo en símbolos es vulnerable, porque cuando el pueblo deja de creer en el símbolo, el poder desaparece en hoy. Versalles es museo. Turistas caminan por sus salones, admiran los espejos, fotografían los jardines, pero pocos comprenden realmente lo que significó. Pocos sienten el peso de las decisiones tomadas en esas habitaciones, las guerras declaradas, las vidas sacrificadas, las fortunas desperdiciadas. Versalles no es solo historia, es advertencia. Nos recuerda que el lujo excesivo tiene precio, que el poder concentrado eventualmente colapsa, que los imperios, por brillantes que sean, proyectan sombras, y en esas sombras crecen revoluciones.
Los Borbones construyeron Versalles para la eternidad, y en cierto sentido, lo lograron. Pero no como esperaban. Versalles sobrevivió. No como trono, sino como tumba. No como celebración del poder absoluto, sino como su epitafio. Y quizás esa sea la ironía final, aunque el monumento al absolutismo se haya convertido en su mejor crítica. A pesar de su caída, los Borbones dejaron un legado cultural inmenso. Luis XIV no solo construyó Versalles, estableció la Academia Francesa, patronó a Molly, Racine, Lully, convirtió a Francia en el centro cultural de Europa. El francés se volvió la lengua de la diplomacia. La moda francesa dictó tendencias. El ballet, la ópera, la arquitectura francesa se volvieron referencias mundiales. Y aunque el absolutismo cayó, ese legado cultural sobrevivió. Influenció a Europa durante siglos. Incluso hoy, cuando pensamos en elegancia, refinamiento o alta cultura, a menudo pensamos en Francia. Y eso es herencia directa de los Borbones. Pero también dejaron otro legado el ejemplo de lo que no hacer. Cómo no gobernarán. Cómo no tratar al pueblo, cómo no ignorar las crisis. Los Borbón se convirtieron en caso de estudio para futuros gobernantes, en símbolo de advertencia, y en ese sentido, su caída fue tan importante como su auge, porque enseñó a Europa que los reyes no eran intocables, que el poder popular era real, que las revoluciones podían triunfar. Los Borbones no querían ser lección, querían ser eternos, pero se convirtieron en ambas cosas, eternos en la memoria y lección en la historia. Y Versalles sigue ahí, como testigo silencioso de ambos legados. Versalles no fue solo palacio francés, fue modelo. Monarcas de toda Europa intentaron imitarlo. Pedro el Grande construyó Peterhof, en Rusia los Habsburgo expandieron Sch, en Brunn, en Viena Federico el Grande construyó Sanssouci en Prusia. Todos querían su propio Versalles. Todos querían demostrar que ellos también eran soles. Pero ninguno logró el mismo impacto. Porque Versalles no era solo arquitectura, era teatro político. Era el escenario donde Luis XIV representaba el absolutismo cada día, donde cada gesto, cada palabra, cada paso estaba coreografiado. Los otros palacios eran hermosos, pero Versalles era experiencia total. Sin embargo, la imitación de Versalles también importó lecciones peligrosas. Monarcas que construían palacios copiaban también los excesos en las deudas, el distanciamiento del pueblo, y muchos de ellos enfrentaron revoluciones similares. Los Romanov en Rusia, los Borbones en España, los Habsburgo en Austria, todos cayeron eventualmente, porque habían aprendido de Versalles el esplendor, pero no la fragilidad. Versalles fue inspiración y maldición. Mostró lo que el poder absoluto podía construir, pero también profetizó su inevitable caída. Y los monarcas que lo imitaron sin comprender la advertencia, repitieron el mismo destino. La Revolución Francesa no solo derribó una dinastía, cambió la cultura misma de Europa. Antes de 1789, el mundo funcionaba bajo órdenes divinos. Los reyes gobernaban por gracia de Dios en la nobleza. Tenía privilegios por sangre. La Iglesia bendecía el orden establecido. La Revolución cuestionó todo eso. Declaró que el poder venía del pueblo, que todos los hombres eran iguales ante la ley, que los privilegios de nacimiento eran injustos. Y aunque la Revolución fracasó en muchos sentidos, esas ideas no desaparecieron. Se expandieron. Napoleón las llevó por Europa con sus ejércitos. Los liberales las adoptaron. Los conservadores las combatieron, pero nadie pudo ignorarlas. El siglo XIX fue una lucha constante entre el viejo orden y el nuevo, entre monarquía y república, entre privilegio y democracia. Y aunque las monarquías sobrevivieron en muchos lugares, nunca volvieron a ser absolutas. Tuvieron que adaptarse en constituciones, en parlamentos, en derechos civiles. Los Borbones no solo cayeron, representaron el fin de una era, el fin de la creencia en el derecho divino de los reyes, el fin de la idea de que algunos nacen para gobernar y otros para obedecer. Y aunque tomó décadas, siglos incluso, completar esa transformación, comenzó en Francia. Comenzó con la caída de Versalles. María Antonieta se convirtió en mito. No la mujer real, compleja, atrapada entre dos mundos, sino la caricatura, la reina frívola que dijo que coman pasteles, la austriaca que traicionó a Francia, la símbolo de decadencia. Durante siglos, fue odiada o romantizada, pero raramente comprendida. La cultura popular la convirtió en personaje. Óperas, novelas, películas, siempre hermosa, siempre trágica, siempre incomprendida. Y hay verdad en esa imagen. María Antonieta fue incomprendida. Llegó a Francia como niña. Nunca entendió completamente las reglas. Intentó ser feliz en un sistema que no permitía felicidad. Y cuando todo colapsó, fue convertida en chivo expiatorio. Pero también hubo irresponsabilidad. Gastar fortunas en vestidos mientras el pueblo pasaba hambre,
No era solo incomprensión, era insensibilidad. Construir un refugio pastoral falso mientras campesinos reales morían no era inocencia, era ceguera voluntaria. María Antonieta no causó la revolución, pero sí representó todo lo que el pueblo odiaba, y por eso la revolución la castigó con especial crueldad. Hoy, su imagen es ambigua. Algunos la ven como víctima, otros como símbolo de privilegio ciego. Quizás ambas cosas son ciertas. Quizás esa sea su tragedia, aunque fue ambas cosas al mismo tiempo. Víctima de un sistema que no eligió, y cómplice de un lujo que no cuestionó hasta que fue demasiado tarde. Luis XVI es quizás el más trágico de los Borbones, porque no era malvado, no era tirano. Era bondadoso, bien intencionado, profundamente incapaz de navegar las aguas turbulentas de su época. Creía en la monarquía, pero también creía en la justicia. Quería reformas, pero no podía imponerlas contra la resistencia de quienes debían perder privilegios. Estaba atrapado entre lo que heredó y lo que sabía que debía cambiar. Y esa contradicción interna lo destruyó lentamente, como agua que erosiona piedra. Si hubiera sido tirano absoluto como Luis XIV, quizás habría aplastado la revolución con fuerza militar sin dudar. Si hubiera sido revolucionario como los jacobinos, quizás habría liderado los cambios desde el trono, convirtiéndose en monarca constitucional convencido. Pero fue ninguno de los dos. Fue un hombre decente en una época que no tenía espacio para la decencia. Intentó negociar cuando debía decidir. Cedió cuando debía resistir. Huyó cuando debía quedarse y enfrentar. Y cada decisión postergada, cada compromiso tibio, lo hundió más profundamente en el abismo que se abría bajo sus pies. Luis XVI no murió por ser monstruo. Murió por ser débil en el momento en que Francia necesitaba fuerza, ya fuera para reformar o para resistir. Y quizás esa es la lección más dura que su vida enseña, que en momentos de crisis extrema, la bondad no es suficiente. Que el poder exige decisión, claridad, convicción, y que la indecisión, en política, es en sí misma una forma de culpa, una forma de traición a quienes dependen de tu liderazgo. Luis XVI fue víctima de su época, de un sistema que colapsaba desde dentro, pero también fue víctima de sí mismo, de su incapacidad de romper con el pasado, de su creencia ingenua en que podía satisfacer a todos los bandos, de su esperanza persistente de que el problema se resolvería solo si esperaba lo suficiente. No se resolvió, y cuando la guillotina cayó sobre su cuello en aquella mañana fría de enero, cortó no solo una cabeza, cortó la ilusión de que la bondad podía salvar un sistema podrido desde sus cimientos, de que la buena voluntad podía sustituir al coraje político. Europa observó Francia con horror y fascinación mezclados. Las monarquías temblaron en sus tronos dorados. Sí podía pasar en Francia, el reino más poderoso del continente, la nación que había dictado cultura y política durante un siglo. Podía pasar en cualquier lugar. Ningún trono estaba seguro. Las cortes europeas formaron coaliciones contra la revolución, no solo para restaurar a los Borbons, aunque ese era el pretexto oficial, sino para evitar el contagio ideológico, para impedir que las ideas de libertad, igualdad y soberanía popular cruzaran sus fronteras. Pero las ideas viajan más rápido que los ejércitos. Los panfletos revolucionarios cruzaron fronteras escondidos en carruajes. Los exiliados llevaron historias que se contaban en susurros. Y en cada capital europea, en cafés clandestinos y salones privados, pequeños grupos comenzaron a soñar con su propia revolución. Austria, Prusia, Rusia reprimieron brutalmente cualquier señal de descontento. Arrestos masivos, censura absoluta, espías infiltrados en cada reunión sospechosa. Pero la represión solo funcionó temporalmente. En 1848, oleadas revolucionarias sacudieron Europa como terremotos políticos. En Italia, Alemania, Austria, Hungría, Polonia, el pueblo se levantó exigiendo constituciones, derechos civiles, representación real en el gobierno. La mayoría de estas revoluciones fracasó militarmente. Fueron aplastadas por ejércitos leales a las coronas, pero el mensaje quedó claro e imborrable: en el absolutismo estaba muriendo. Los días del poder divino de los reyes estaban contados. Y los monarcas, aunque sobrevivieron décadas más, tuvieron que adaptarse o desaparecer. Inglaterra ya tenía monarquía constitucional desde hacía siglos. Otros países la adoptaron gradualmente, algunos voluntariamente, otros forzados por circunstancias. Los reyes aprendieron a reinar sin gobernar, a simbolizar sin decidir, a representar la continuidad histórica sin ejercer poder real. Y así, paradójicamente, algunas monarquías europeas sobrevivieron precisamente porque dejaron de ser absolutas, porque cedieron el poder antes de que se los arrancaran. Los Borbones nunca aprendieron esa lección de flexibilidad. Se aferraron al absolutismo hasta el final amargo, y por eso cayeron completamente, sin posibilidad de adaptación. Pero su caída enseñó a otros monarcas europeos, y Europa, lentamente, dolorosamente, a través de décadas de convulsiones,
evolucionó del absolutismo al constitucionalismo, de la monarquía divina a la monarquía simbólica. Y todo comenzó con la guillotina en la Place de la Revolution, con la sangre de un rey que se negó a cambiar. Durante décadas después de la caída, los monárquicos franceses soñaron obsesivamente con restaurar a los Borbones completamente, con devolver Francia a lo que había sido antes de 1789, como si los años revolucionarios pudieran borrarse como error en un manuscrito. Pero era fantasía pura, nostalgia disfrazada de programa político. Francia había cambiado irreversiblemente. El pueblo había probado el poder de decidir su destino. Había visto caer reyes desde pedestales que parecían eternos. Había ejecutado nobles que se creían intocables. Había gritado en asambleas y marchado en calles reclamando derechos. No podía simplemente olvidar esa experiencia. Regresar dócilmente a la obediencia. Las restauraciones borbónicas de 1814 y 1830 fueron compromisos incómodos, intentos de recrear algo que ya no existía, monarquías constitucionales donde reyes reinaban pero no gobernaban realmente, fantasmas de poder que dependían de la tolerancia del pueblo y del ejército. Y aún así, no duraron porque el mito del retorno completo era mentira fundamental. No se puede restaurar el pasado como quien restaura un edificio. No se puede devolver a la gente a la obediencia ciega una vez que ha probado la desobediencia liberadora. Los Borbones que regresaron eran sombras de sus antepasados. Luis XVIII era gordo, enfermo, pragmático. Carlos X era obstinado, anacrónico, incapaz de leer su época. Versalles estaba vacío, convertido en museo. El esplendor era memoria en vitrinas, y el pueblo francés, aunque cansado de revoluciones y violencia, no quería volver atrás hacia el absolutismo. Quería estabilidad, sí, pero estabilidad hacia adelante, no hacia atrás. Progreso ordenado, no retroceso nostálgico. Los monárquicos nunca lo entendieron realmente. Siguieron conspirando en salones, soñando con imposibles, escribiendo manifiestos que nadie leía. Pero eran fantasmas políticos cada vez más irrelevantes. Francia los dejó atrás como se deja atrás la infancia, y eventualmente incluso los símbolos monárquicos desaparecieron del espacio público. La Tercera República eliminó los últimos rastros ceremoniales, y Francia se convirtió en lo que los Borbones nunca imaginaron posible: una nación sin rey. Una república donde el poder, al menos en teoría y cada vez más en práctica, venía del pueblo. Los Borbones soñaron con eternidad. Construyeron palacios que debían durar milenios. Pero la historia no se detiene por nadie, no respeta sueños de inmortalidad, y su sueño imperial se convirtió en polvo acumulado en los salones vacíos de Versalles, en eco cada vez más débil en corredores que nadie habita. La guillotina no fue invención revolucionaria nacida del odio. Era máquina diseñada para ejecuciones humanitarias, creada por un médico que quería reducir el sufrimiento. Rápida, eficiente, supuestamente indolora comparada con ahorcamiento torpe o decapitación manual imprecisa que a veces requería múltiples golpes. Pero la revolución la tomó y la convirtió en símbolo político cargado de significados. Símbolo de justicia igualitaria, donde todos morían de la misma forma mecánica, sin importar su clase, su riqueza, su título. Noble y campesino, sacerdote y ateo, rey y mendigo, todos pasaban por la misma plancha. Sentían la misma hoja. Símbolo de terror, su eficiencia mecánica permitía ejecuciones masivas, procesamiento industrial de la muerte. Símbolo de ruptura irreversible, marcaba el fin definitivo del viejo orden que parecía eterno. La guillotina se instaló en la Place de la Revolution, hoy pacíficamente renombrada Place de la Concorde. Allí murieron Luis XVI con dignidad silenciosa, María Antonieta con elegancia quebrada, y miles más cuyos nombres la historia olvidó. Se convirtió en atracción popular, en espectáculo público que convocaba multitudes. La gente asistía a ejecuciones como quien asiste al teatro. Mujeres tejían tranquilamente mientras las cabezas caían en cestas. Niños corrían entre la multitud vendiendo pasteles. La muerte se normalizó hasta volverse banal. Se trivializó hasta perder significado. Y en esa trivialización progresiva, la revolución perdió parte esencial de su humanidad original. Porque una revolución que mata sin pensarlo dos veces, que convierte la ejecución en rutina administrativa, se vuelve monstruo que devora indiscriminadamente. La guillotina sobrevivió a la revolución que la hizo famosa. Francia la usó discretamente hasta 1977, última ejecución en una prisión cerrada. Pero su simbolismo quedó atado para siempre a 1793. Al año del terror, a la época en que la justicia revolucionaria se convirtió en venganza sistematizada, y aunque fue diseñada como herramienta humanitaria por mentes ilustradas, se recordó eternamente como instrumento de horror que manchó los ideales que supuestamente defendía. Los Borbones murieron bajo su filo impersonal, pero también murieron miles de revolucionarios que la habían usado contra otros, víctimas de la lógica que ellos mismos habían desatado, porque la guillotina no distinguía causas, no juzgaba moralidad,
Cortaba sin juicio moral, mecánicamente, indiferente. Y esa indiferencia mecánica perfecta era la metáfora más precisa de lo que la revolución se había convertido en su fase más oscura. Una máquina que trituraba vidas sin preguntarse por qué. Hoy, Versalles es silencio denso. Un silencio roto solo por pasos de turistas que resuenan vacíos en mármol, por clics de cámaras capturando belleza muerta, por voces de guías que explican historias sin sentirla realmente, recitando datos memorizados. Los salones están vacíos de vida auténtica, las habitaciones museificadas en perfección artificial, los jardines demasiado perfectos, demasiado podados, demasiado controlados. Versalles ya no vivían. Es espectáculo para consumo turístico. Es recuerdo preservado en ámbar. Es advertencia tallada en piedra y oro. Caminar por Versalles fuera de horario, cuando los grupos se dispersan, es caminar entre fantasmas que no descansan. Luis XIV en la Galería de los Espejos, mirándose reflejado infinitamente en su propia gloria. María Antonieta en el pequeño Trianón, jugando eternamente a ser campesina en su teatro pastoral. Luis XVI en sus aposentos privados, leyendo sobre cerrajería mientras Francia ardía afuera, invisible desde estas ventanas. Todos están ahí todavía, pero ninguno responde cuando los llamas, porque Versalles se convirtió precisamente en lo que los Borbones más temían, en irrelevancia absoluta. Ya no gobierna nada ni a nadie, ya no impresiona realmente a nadie que entienda lo que representa. Sí, es hermoso objetivamente, sí es imponente arquitectónicamente, pero es hermosura muerta, estéril, belleza sin función social. Los espejos ya no reflejan poder que importa, reflejan turistas tomando selfies para redes sociales. Las fuentes que debían simbolizar dominio absoluto sobre la naturaleza son decoración cara para bodas de lujo, y los salones donde se decidieron guerras que mataron millones, donde se firmaron destinos de naciones, ahora son escenarios vacíos donde el eco se pierde. Versalles sobrevivió físicamente a la revolución, pero como ruina funcional, como museo de algo que ya no existe y que la mayoría no comprende. Y quizás esa sea la mayor victoria sutil de la revolución. No destruyó Versalles violentamente como podría haberlo hecho. Lo vació de significado. Lo convirtió en cascarón hermoso pero hueco, en recordatorio permanente de que el poder absoluto que se creía eterno siempre es temporal, de que los imperios, por brillantes que parezcan en su cenit, inevitablemente proyectan sombras cada vez más largas hasta que la oscuridad los devora completamente. Si Luis XIV pudiera caminar hoy por la Galería de los Espejos que construyó para magnificar su gloria, que vería reflejado en esas superficies que multiplicaban su imagen hasta el infinito, no vería su rostro joven, radiante, coronado con el poder del sol, sino su fracaso histórico reflejado infinitamente, porque construyó Versalles explícitamente para la eternidad, para que durara 1000 años, y sí, técnicamente sigue en pie, resistente, pero no como él soñó obsesivamente, no como centro vivo del poder mundial, no como escenario del absolutismo triunfante que demostraba la superioridad divina de los reyes, sino como museo, como advertencia histórica, como símbolo permanente de lo que se pierde cuando el poder se aleja completamente del pueblo que lo sostiene. Los espejos siguen reflejando imágenes, siguen multiplicando lo que se pone frente a ellos, pero ya no reflejan reyes vestidos de sol, reflejan visitantes comunes, gente ordinaria, ciudadanos de repúblicas y democracias. Y en eso hay ironía poética profunda que Luis XIV odiaría, porque Versalles fue construido específicamente para demostrar que el rey estaba infinitamente por encima del pueblo común. Y ahora, siglos después, el pueblo común camina libremente por sus salones sagrados, mientras los reyes que los construyeron están bajo tierra, olvidados excepto como nota histórica. Los espejos que debían magnificar la gloria real hasta el infinito, ahora magnifican su ausencia total. Las velas que debían iluminar el poder absoluto, ahora iluminan el vacío de ese poder. Y los salones que debían celebrar la eternidad de los Borbones, ahora celebran involuntariamente su caída. Versalles no fue destruido por manos revolucionarias, fue transformado por el tiempo y el significado, de templo del absolutismo divino a museo de la fragilidad humana, de símbolo de poder concentrado a símbolo de advertencia democrática. Y quizás esa sea la lección final que susurran esos espejos a quien los mira con atención, que los imperios pueden construir monumentos físicos que los sobrevivan siglos, pero no pueden controlar eternamente lo que esos monumentos significan una vez que caen. No pueden dictar su propia memoria. La historia reinterpreta, transforma, y lo que fue construido como celebración puede convertirse en epitafio. Hay un momento específico al atardecer, cuando los últimos turistas se van arrastrando los pies cansados y Versalles queda casi completamente vacío. Los guardias de seguridad patrullan corredores interminables. Las luces se apagan una a una sistemáticamente. Y en ese silencio creciente, si escuchas con atención sostenida,
Casi puedes oír los pasos, pasos de cortesanos que ya no existen excepto en pinturas, risas cristalinas de María Antonieta en el pequeño Trianón, jugando con sus damas, el suspiro cansado de Luis XVI antes de dormir, agobiado por problemas que no sabía resolver, el eco autoritario de Luis XIV, declarando con convicción absoluta que el Estado era el mismo. Pero son solo ecos fantasmales, memoria grabada en piedra y madera. Versalles recuerda todo lo que pasó entre estos muros, pero no revive nada. Y quizás eso es lo más triste de este lugar, que un espacio tan lleno de vida, intensa de entrega política de poder concentrado, ahora esté tan profundamente vacío, que los salones que vibraban con música de Lully ahora solo vibren con silencio, que los jardines donde se paseaban amantes secretos, ahora solo se paseen turistas con audioguías. Versalles es tumba elaborada, no de cuerpos específicos, sino de una era completa, de una forma de ver el mundo, de una creencia arraigada en que algunos nacen para gobernar por derecho divino y otros para obedecer por destino inevitable. Esa creencia está enterrada aquí definitivamente, bajo el mármol pulido, bajo el oro aplicado, bajo los espejos que reflejan vacío. Y aunque Versalles sigue físicamente en pie, impresionante en su escala, lo que representó esencialmente está muerto, porque el absolutismo no sobrevive sin absolutos incuestionables. Y la revolución destruyó metódicamente todos los absolutos del viejo mundo. Dejó solo preguntas abiertas, dudas fundamentales, y la certeza histórica de que ningún poder humano es eterno, por más que se vista de divinidad. La historia de los Borbones es fundamentalmente historia de sombras que crecieron lentamente e imperceptiblemente, mientras el sol del poder brillaba cegador. Sombras que nadie quiso ver o reconocer, hasta que fue demasiado tarde para hacer algo. Luis XIV brilló con tanta intensidad absoluta que cegó a sus sucesores. No vieron las deudas monstruosas que dejaba acumuladas. No vieron el resentimiento profundo que sembraba en el pueblo. No vieron que el absolutismo solo funciona mientras el pueblo cree genuinamente en él, y que esa creencia no es eterna. Y cuando el pueblo deja de creer en la magia del poder divino, el sol se apaga sin remedio. Luis XV vivió conscientemente en penumbra creciente. Sabía que algo estaba fundamentalmente mal en el sistema, pero no supo cómo arreglarlo sin destruirlo completamente. Delegó decisiones importantes, evitó conflictos necesarios, esperó pasivamente que el problema desapareciera solo. Pero los problemas históricos estructurales no desaparecen ignorándolos, crecen como tumores. Luis XVI heredó oscuridad casi completa. Intentó desesperadamente encender velas en la tormenta, reformas económicas en concesiones políticas, diálogo con revolucionarios. Pero era demasiado tarde para medidas graduales. La oscuridad ya había ganado territorio, y cuando intentó huir físicamente de ella hacia la frontera, lo devoró completamente. Los Borbones no fueron destruidos principalmente por enemigos externos poderosos. Fueron destruidos desde dentro por las sombras que ellos mismos crearon inconscientemente, por las deudas irresponsables de Luis XIV, por la indiferencia cómoda de Luis XV, por la debilidad paralizante de Luis XVI y sobre todo por Versalles, el palacio dorado que proyectaba la sombra más grande, más oscura, más amenazante de todas, porque cuanto más alto construyes tu pedestal, más larga es la sombra que proyectas inevitablemente. Y Versalles era tan monumentalmente alto que su sombra cubrió toda Francia como eclipse. Y en esa sombra fría donde no llegaba la luz del sol real, nació la revolución que devoraría todo. Versalles costó fortunas absolutamente incalculables, no solo en construcción inicial, que ya era obscena, sino en mantenimiento constante, en ceremonias diarias, en guerras interminables para defender el prestigio internacional que Versalles simbolizaba. Y todo ese oro reluciente salió del pueblo francés, de campesinos que pagaban impuestos opresivos mientras sus propios hijos morían literalmente de hambre, de artesanos que trabajaban hasta la muerte prematura para financiar fuentes ornamentales que nunca verían personalmente, de soldados que morían en guerras que no entendían para defender fronteras que no protegían sus aldeas devastadas. El oro de Versalles estaba manchado de sangre de siglos, de sudor de generaciones. Lágrimas nunca o contagiaos, pero los Borbones en su burbuja dorada no lo veían así, no podían verlo. Veían gloria nacional, veían poder proyectado, veían eternidad construida, no veían el precio humano concreto que otros pagaban diariamente por su esplendor abstracto. Y ese fue su error fatal, su ceguera mortal, porque un sistema que extrae constantemente sin dar nada a cambio, eventualmente se agota como pozo seco. Un pueblo que paga sin recibir beneficios eventualmente se rebela, y un palacio construido literalmente sobre sufrimiento callado, eventualmente se vacía cuando el silencio se rompe. Versalles sigue brillando bajo el sol, pero su brillo es culpable, manchado. Cada espejo refleja un sacrificio olvidado. Cada lámpara se encendió históricamente con hambre ajena, y cada jardín perfectamente geométrico
fue regado con lágrimas que nunca se contaron en los libros oficiales. El oro no era solo decoración estética, era declaración política brutal. Declaración de que algunos seres humanos valen infinitamente más que otros, de que el lujo de pocos privilegiados justifica el sufrimiento de muchos invisibles. Y esa declaración, insoportable, fue exactamente lo que la revolución rechazó violentamente, con guillotinas que no distinguían entre cuellos nobles y cuellos comunes. Versalles no duerme nunca, aunque esté vacío de habitantes. Aunque los turistas se vayan al anochecer, aunque las luces se apaguen sistemáticamente, Versalles sigue recordando incansablemente. Recuerda con precisión el día exacto en que Luis XIV decidió que gobernaría solo, sin primeros ministros. El día en que se puso la primera piedra ceremonial. El día en que María Antonieta llegó desde Austria, joven de 14 años y profundamente asustada. El día en que la multitud hambrienta rompió las verjas. El día en que la familia real fue arrastrada forzosamente a París. Recuerda cada decisión importante, cada error calculado, cada oportunidad histórica, perdida por orgullo o miedo. Y ese recuerdo preservado, esa advertencia permanente para todos los que caminan hoy por sus salones convertidos en museo. Porque Versalles enseña silenciosamente que el poder político no es eterno por más divino que se proclame, que el lujo extremo no protege de la historia, que los espejos reflejan pero no sostienen estructuras políticas, que incluso el sol más brillante tiene ocaso inevitable. La historia de los Borbones no terminó realmente con la guillotina en París, terminó aquí, en Versalles vacío, donde todo comenzó con ambición, donde se construyó el sueño imposible de un imperio que se creía literalmente eterno, y donde ese sueño grandioso se convirtió en advertencia tallada para el futuro. Versalles es lección permanente de piedra y oro, y mientras siga en pie como museo, seguirá susurrando la misma verdad incómoda a quien quiera escuchar, en que ningún poder basado fundamentalmente en la desigualdad puede durar para siempre sin colapsar, que ningún lujo construido sobre sufrimiento sistemático puede llamarse legítimamente gloria, y que ningún imperio, por brillante que sea en su momento, escapa finalmente a las sombras largas que proyecta inevitablemente. Y así, mientras la noche cubre lentamente Versalles con su manto, los espejos famosos dejan de reflejar imágenes, los jardines geométricos se hunden en oscuridad completa, las fuentes ornamentales callan definitivamente, y en ese silencio final absoluto, se escucha el último eco fantasmal de los Borbons. No es grito de guerra, no es lamento melodramático, es solo un suspiro casi imperceptible. El suspiro cansado de Luis XIV al darse cuenta en su lecho de muerte después de 72 años de reinado que su reinado aparentemente eterno terminaría exactamente como todos los demás, con un cuerpo frío y un sucesor que no comprendía sus sueños. El suspiro resignado de Luis XV al comprender finalmente que su indiferencia política tenía consecuencias devastadoras que pagarían otros. El suspiro quebrado de Luis XVI al subir lentamente al cadalso, sabiendo que había intentado sinceramente y fallado completamente. El suspiro ahogado de María Antonieta al ver por última vez a sus hijos, antes de ser separada para siempre. Los Borbones quisieron desesperadamente ser eternos, construyeron palacios que debían durar milenios, libraron guerras para expandir su gloria, acumularon oro como dragones, pero al final, fueron tan mortales como cualquier campesino. Why su imperio, tan frágil como un reflejo en el agua que se dispersa con el viento. Versalles sigue físicamente en pie, resistente, pero vacío de significado original, porque lo que habitaba verdaderamente estos salones no era solo carne y sangre, era una idea completa, la idea de que algunos nacen para gobernar por derecho divino incuestionable a Nosim. Y esa idea murió definitivamente en 1793. No con Luis XVI solamente, sino con el último grito de la multitud cuando su cabeza cayó en la cesta. Versalles sobrevivió como estructura, pero como fantasma político, como recordatorio pétreo, como advertencia eterna tallada en mármol. El imperio de los Borbones terminó hace siglos, pero su lección permanece tan relevante como siempre. Incluso el sol más brillante proyecta sombras inevitables al atardecer.